Vamos a continuar con la serie del libro de los Hechos. Recuerde que estamos meditando en este libro, alternando con la serie de Primera de Timoteo y esperando que sea Dios colocando su palabra en nuestros corazones. ¿Alguien recuerda lo último que se vio? Fue con mi hermano Juan Carlos. ¿Sí recuerdan qué fue lo que estuvimos meditando? ¿En qué capítulo por lo menos? Díganme el barrio, así no se sepa la dirección. ¿Qué capítulo? Díganme la ciudad, así no se sepa el barrio. ¿Hechos qué? Hechos 8. Estamos en Hechos 8. Vimos los primeros versículos de cómo comenzó la persecución contra la iglesia, cómo Dios permitió que esa persecución llevara a que se extendiera la iglesia del Señor, el evangelio llegase a otros lugares donde posiblemente no hubiese llegado en ese tiempo, porque los hermanos estaban demasiado cómodos en Jerusalén. ¿Ya? Usted recuerda, ¿no? La iglesia comienza a formarse, crece, aumenta el número de los discípulos y allí están los hermanos, disfrutando de la comunión unos con otros, hasta que el Señor dice, bueno, hay que cumplirse la promesa de que ellos serán testigos en Jerusalén, en Judea y Entonces ahorita se encontraba Felipe en Samaria. Muy bien. ¿Ya refrescamos la memoria? Qué bueno, hermanos. Yo sé que es difícil a veces guardar en la memoria tantas cosas, pero algo que nosotros debiéramos ejercitar es en guardar la palabra de Dios, porque hay muchas otras cosas que nosotros guardamos en la memoria, incluso cosas que ya deberíamos de tener fuera de nuestras vidas, allí están, y las recordamos con pelos, señales, detalles, ¿sí o no? A veces cuando hay dificultad en la pareja dice, acuérdase que ese día, 8 de julio de 1993, estaba lloviendo, estábamos, y tenemos todo eso ahí. ¿Sí o no? Usted estaba vestido así, y yo ese día me coloqué un moño para que usted, y usted no me dijo que el moño me quedaba bonito. Bueno, pidámosle a Dios que nos ayude a guardar su palabra. Yo sé que es difícil memorizarlo todo, pero dice el salmista en Salmo 119:11, en mi corazón he guardado tus dichos, ¿para qué? Para no pecar contra ti. Beneficio de nosotros, guardar la palabra de Dios para no pecar contra Él. No es guardarla para simplemente tener acumulación de conocimiento, sino para no pecar contra Dios. Hoy vamos a ver del versículo 26 en adelante hasta el versículo 40, hoy vamos a terminar el capítulo 8, si el Señor lo permite. Yo espero que así sea, que podamos concluirlo. Y hoy vamos a estar viendo en ese capítulo a Felipe y el eunuco, y el título es Dos hombres obedientes a Dios. Felipe y el eunuco, dos hombres obedientes a Dios. Vamos a orar y luego vamos a estar desarrollando la meditación en esta mañana. Los que deseen y se sientan mejor orando de pie junto a su familia, abrazándole, tomándole de la mano, bien puede hacerlo. Vamos a orar. Glorioso y santo Señor, una vez más hemos venido a tu presencia, Padre, queriendo escuchar tu voz, porque ella tiene el poder de resucitar muertos, porque ella tiene el poder de sanar enfermedades, porque ella tiene el poder de libertar a los oprimidos, de dar vista a los ciegos, de hacer oír a los sordos, de quebrantar los corazones, de sanar las heridas y de permitirnos, Dios, andar en la luz. Por eso venimos a tu palabra, Señor. No venimos a ella simplemente para recrear nuestra imaginación o aumentar nuestro intelecto. Venimos a ella, Padre, conscientes de que ella es viva y es eficaz
y es más cortante que toda espada de doble filo, y que penetrará nuestros corazones y discernirá los pensamientos y las intenciones que hayan en nosotros. Por eso rogamos, Señor, que nos ayudes a ser reverentes al escucharte, a esforzarnos a pesar del cansancio, a pesar, Padre, de las dificultades que tengamos, a esforzarnos por prestarte atención, Señor, porque solamente así podremos conocer tu voluntad para andar en ella y poder así agradarte, poder así exaltarte en cada cosa que hagamos. Es nuestro ruego en esta mañana y confiamos en que tú haces y harás mucho más de lo que pedimos y de lo que entendemos. Por medio de Jesús, en su nombre te oramos y te damos gracias. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir meditando en este precioso pasaje. Digo precioso porque lo que nos vamos a encontrar allí puede que nos ayude a nosotros a discernir cuál es nuestra condición y, si usted no es un hijo o una hija de Dios, a que Dios toque su corazón para que usted pueda obedecer el Evangelio. Dice el versículo 26: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro leyendo al profeta Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Vamos a ir hasta ahí, para que ahí ya nos encontramos nosotros con los dos personajes. Nos dice que un ángel del Señor le habló a Felipe. ¿Quién era Felipe? Bueno, Felipe era uno de los 7 que fue escogido en Hechos capítulo 6 para encargarse de la distribución diaria de los alimentos para las viudas hermanas dentro de los griegos. ¿Ya? Recuerde que la iglesia estaba conformada por judíos, pero dentro de esos judíos habían griegos y habían hebreos. Los griegos eran aquellos que habían nacido en países extranjeros de descendencia judía, pero que no habían conservado el lenguaje hebreo. Y eso hacía una gran distinción dentro de la iglesia. Aquellos que habían guardado el lenguaje hebreo, Saulo por lo menos, él nació en Tarso de Cilicia, una provincia romana, pero él conservó el idioma hebreo. Y fue por eso que más adelante usted se lo va a encontrar, que cuando él se está dirigiendo a una multitud, todos hablaban, uno hablaba aquí, otro hablaba allá, y cuando Pablo comenzó a hablar en arameo, ¿qué hicieron la gente? Guardar silencio, porque este no es cualquier judío, este no es cualquiera. Entonces eso hacía una gran diferencia dentro de la iglesia. Ahí fue donde se escogió a Felipe, uno de los 7 de Hechos 6, pero también es mencionado en Hechos 21:8. Vaya un momentico al libro de Hechos, capítulo 21, versículo 8, y mire cómo se lo menciona ahora. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea, y entrando en casa de Felipe, ¿cómo se lo identifica? ¿Felipe qué? El evangelista. Noten, era uno de los que se encargó de la administración diaria de los alimentos en Hechos 6. Pero ahora nos lo encontramos y ya es identificado como Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Y posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Entonces noten que aquí nos encontramos nosotros la ruta que comenzó a seguir Felipe. Él está en Jerusalén, de Jerusalén sube a Samaria, de Samaria el Espíritu Santo le dice que descienda a Gaza, y de Gaza él luego va a seguir hasta Cesarea, y en Cesarea se quedó. ¿Cuántos años? Muchos años se quedó en Cesarea, hermanos, muchos años. Porque algunos dicen: no, el evangelista tiene que estar viajando para allá y para acá. Bueno, Felipe era un evangelista y se radicó en la ciudad de Cesarea y era evangelista. ¿Ya? Ahorita vamos a ir viendo eso más adelante
cuando avancemos en el libro de los Hechos. Ahora, otra cosa interesante en el caso de Felipe, hermanos, es que su familia respaldaba el ministerio. Noten, dice que Felipe tenía 4 hijas, ¿cómo? Doncellas. ¿Qué significa la palabra doncellas? Es una palabra que ya no se utiliza. Incluso ha pasado de moda, triste y lastimosamente. Pero ¿qué significa la palabra doncellas? ¿Qué le transmite a usted esa palabra? Vírgenes. 4 hijas vírgenes que respaldaban el ministerio de Felipe, hermanos. Es decir, aquí estamos viendo que no es simplemente como a veces se maneja de que, bueno, él es el ministro. No, su familia respaldaba su ministerio. Su familia ayudaba y contribuía a que el ministerio de ese hombre no fuera vituperado, cuestionado, ni diera un mal testimonio. Ese era Felipe. ¿Por qué cree que lo escogieron en Hechos 6? ¿Cuáles eran las características para ser escogido? Lleno de sabiduría, de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo hubiera quedado el testimonio de Felipe si sus hijas no estuviesen andando en la voluntad del Señor, estando en su casa? ¿Dónde quedaba el buen testimonio? No hubiera servido ese testimonio. Entonces aquí nos encontramos con este personaje, Felipe. Ahora, dice que él se encontró con un hombre que se llamaba, bueno, no dice el nombre, dice que era un etíope eunuco. Y yo sé que esa palabra eunuco también es poco conocida. Bueno, primero dice que este hombre, etíope eunuco, era el encargado de los tesoros de Candace, reina de los etíopes. El encargado de los tesoros es el equivalente hoy en día a un ministro de Hacienda, ¿sí o no? Ese era el ministro de Hacienda. Era el hombre que manejaba las finanzas, la cartera de la reina de los etíopes, Candace. Ahora, dice que era eunuco. ¿Qué significa la palabra eunuco para usted? ¿Saben lo que significa eunuco? Levanten la mano los que saben lo que significa eunuco. Levanten la mano los que no saben lo que significa eunuco, no les dé pena. Bueno, por los que no saben lo que significa eunuco voy a explicar. Eunuco es un procedimiento que se lleva a cabo con los hombres para quitarle la virilidad, de tal manera que ellos ya no puedan tener relaciones sexuales con su miembro. ¿Ya? ¿Por qué lo hacían de esta manera? Bueno, lo hacían porque ellos iban a estar muy cerca de las esposas de los reyes. Entonces, para no correr riesgos, hacían este procedimiento con ellos. Para no correr riesgos. Porque recuerde, la cercanía entre un hombre y una mujer puede llevar a la tentación y a la caída. Por eso, nosotros casados debemos de cuidarnos de esas situaciones. No, hermano, yo soy fuerte. Sansón era fuerte. Más fuerte que usted y que yo. Fuertísimo, ¿sí o no? No, hermano, pero es que usted está juzgando mi corazón. David tenía un corazón conforme al de Dios. A veces jugamos con fuego. A veces jugamos con fuego. Entonces estos hombres eran castrados para no correr riesgos en la cercanía con estas mujeres. Pero nos encontramos otro personaje, no de este mundo. ¿Sabe cuál? El ángel. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe. Un ángel. ¿Cuál ángel? No, este no fue. Este angelito no fue. Otro. Por eso dije que no era de este mundo. Un ángel. Bueno, el Señor tiene millares y millares y millares de ángeles. Pero aquí dice que fue un ángel, no nos vamos a meter en el tema de la angelología. Lo que sí podemos ver, hermanos, en este contexto es que ellos fueron usados por Dios en muchas ocasiones para llevar mensajes de parte de Dios, para animar a sus siervos de parte de Dios,
para ayudarlos incluso en batallas al pueblo de Dios. Pero ¿sabe algo que nunca hicieron los ángeles? Y nosotros lo cantamos. ¿Qué es lo que nunca hicieron los ángeles y cantamos nosotros? Los ángeles nunca predicaron el evangelio. Por eso si usted dice, no es que un ángel se me apareció y me dijo que es que yo tenía que hacer esto para salvarme, no fue un ángel de Dios. Porque los ángeles nunca predicaron el evangelio. Hechos capítulo 10, versículo 22. Levanten la mano los que todavía están con los 5 sentidos, al 100. Hay unos que los tienen como en 80, 70, bueno. Anímese que esto se va a poner bueno. Hechos capítulo 10, versículo 22. Y aquí nosotros nos encontramos con otra historia que vamos a ver más adelante. Yo no me voy a meter en la historia porque quiero dejar todo esto para cuando lleguemos a Hechos 10, pero dice, ellos dijeron, es decir, los enviados de un centurión Cornelio que fueron a la casa de Pedro que se encontraba en Jope, ¿ya? Entonces, ellos dijeron, Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, escuche las cualidades de este hombre, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel. Noten para qué. ¿Para qué dice allí? Para hacerte venir a su casa, ¿y qué más? Y oír. Bueno, si ya Dios le mandó un ángel, ¿por qué el ángel no le predicó el evangelio? Se hubiera ahorrado la venida de Pedro a Jope. ¿Sí o no? ¿O qué? O usted de los que, ejemplo, necesita enviarle una razón a alguien y manda a alguien a kilómetros de distancia para decirle, vea, mandó a decir fulano que venga que tiene que decirle algo. Bueno, ¿por qué no me lo mandó a decir con usted? ¿No le parece mejor? Pero aquí nosotros nos damos cuenta cuál era la obra de los ángeles. Ellos no predicaron el evangelio. Ellos dirigieron a los hombres para que se acercaran a otros hombres y esos hombres les predicaran el evangelio. Por eso el evangelio tiene que ser predicado. No es por revelación. No se da en sueños. Nadie te va a hablar al oído. Bueno, nadie, me refiero a seres espirituales. Seres humanos sí. Son aquellos que nos van a predicar el evangelio. Note que Cornelio tuvo un sueño, pero es por medio de la predicación que el hombre recibe la predicación del evangelio. Váyase a Romanos capítulo 10. Hasta ahí, hermanos, ¿están entendiendo? Bien. Después les explico a los que ya no están en el espíritu. Romanos capítulo 10, versículo 14. Dice, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán? ¿Sin qué? Sin haber quien les predique. ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies, ¿de quién? Seres humanos, hombres. Escúchame, hombres, son los que predican el evangelio. Por eso, si tú, amigo o amiga, has tenido una experiencia, yo no te la voy a cuestionar porque es tu experiencia, ¿ya? Pero Dios muestra en su palabra que la forma en la que el ser humano recibe la predicación del evangelio es que otro ser humano se lo dé. Eso es lo que enseña la palabra. Aunque a ti se te haya presentado un ángel, y eso no lo voy a cuestionar. Ahora, algo que los ángeles tampoco pueden hacer, según Gálatas, capítulo 1, versículo 8 y 9, los ángeles no pueden cambiar el mensaje del evangelio. ¿Y por qué es interesante esto, hermano? Bueno, porque si la palabra nos está diciendo cuál es el evangelio, y tú dices que tuviste una experiencia y que la experiencia contradice la palabra, entonces no fue un ángel de Dios, porque ellos no pueden cambiar el mensaje.
Gálatas 1, 8 y 9 dice, mas si aún nosotros, y está hablando Pablo, y está metiendo a los apóstoles, note, los apóstoles que recibieron la enseñanza directamente de Jesús, dice, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, ¿sea qué? ¿Qué significa la palabra anatema? ¿Quién no sabe lo que significa la palabra anatema? Levante la mano, los que no sepan. Bueno, por amor a los que no saben lo que significa la palabra anatema, la voy a explicar. Anatema es maldito por Dios. Eso es anatema. Si un ángel o un hombre cambia el evangelio, es maldito por Dios. Ahora, yo sé que hay algunos que lo han cambiado, dice el versículo 9. Como antes os hemos dicho, también ahora se los repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea, lo repite. Escucha, lo repite. No, pero es que yo recibí un mensaje y el Señor me decía que yo por ser buena gente me iba a salvar. Maldito por Dios. Eso enseña la palabra. Si aún nosotros o un ángel dice. Así que los ángeles nunca van a cambiar el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio está en las Escrituras. No se revela por sueños ni por experiencias espirituales. Por eso nosotros debemos tener cuidado cuando contamos nuestras experiencias. Porque si contradicen abiertamente la palabra, ¿le creo a Dios? ¿A su palabra o me quedo con mis experiencias? Debemos tener cuidado, hermanos, cuando nosotros hablamos de las experiencias, a menos de que esa experiencia confirme lo que dice la palabra. Pero si la contradice, no es de parte de Dios. Ahora, vamos al segundo punto y es la actitud del etíope. ¿Cuál fue la actitud del etíope? Bueno, lo primero que podemos ver es que este hombre era un alto funcionario, ¿sí o no? Era el ministro de Hacienda. ¿Cómo andan los ministros de Hacienda hoy en día? Imagínense, si los que no manejan la cartera de Colombia se les nota que tienen poder adquisitivo, imagínense el que manejaba los dineros. Bueno, este era un alto funcionario, pero no era altivo. Escuche, era un alto funcionario con mucho dinero, con mucho poder, pero no era altivo. Este hombre había entendido lo que Pablo le dijo en 1 Timoteo 6:17. A los ricos de este mundo manda que no sean altivos. Y hermanos, a veces el dinero nos lleva a eso. Incluso hasta en el saludo. En recibir el alimento de alguien, miramos el vaso, el platico, está quebrado, la taza, le falta una oreja. Ay, es de plástico, yo estoy acostumbrado a ese en porcelana, china. En sentarnos, ay, eso está como empolvado. Este hombre era rico, pero no era altivo. Tenía poder adquisitivo, tenía dinero, tenía un cargo, pero no era altivo. Hermanos, deberíamos de aprender del etíope a no ser altivos. A no creer que nuestra condición socioeconómica nos hace mejor que otros. En una ocasión cuentan que un filósofo estaba mirando hacia un valle donde tiraban todos los huesos de los muertos en el imperio griego. Y estaba mirando allí los huesos y se le acercó a Alejandro el Magno, Alejandro el Grande. Y lo quedó observando y dijo, bueno, este filósofo por algo tiene que estar mirando eso. Y se quedó observándolo y después de media hora le preguntó, bueno, maestro, ¿y qué miras? Dice, estoy tratando de ubicar los huesos de tu padre, pero no puedo, todos son iguales. Todos son iguales. Hermanos, así vamos a terminar, en huesos, y todos son iguales. Este hombre era rico, pero este hombre no era altivo. Ahora, viajó aproximadamente 2.550 kilómetros desde Etiopía hasta Jerusalén para ir a adorar. 2.550 kilómetros, eso es aproximadamente la distancia que usted debe recorrer desde el Putumayo hasta la punta de la Guajira, ida y vuelta. Hermano, ¿por qué no fue el domingo? Ay, hermano, eso está muy lejos.
El miércoles, no, eso está muy lejos. 2.550 kilómetros para ir a adorar. Y no le pareció lejos. Y no le pareció que se demoraba mucho el viaje. Quiso ir a adorar a Dios. Y la distancia no fue un impedimento para él. Ahora, dice que venía de adorar a Dios. Y uno dice, ¿cómo un etíope eunuco venía de adorar a Dios, según Hechos 8:27? Bueno, hay varias razones. Una, recuerden que el imperio judío comenzó a extenderse. Y la fama del imperio judío se extendió tanto que la fama de Salomón llegó hasta Etiopía, porque la reina de Saba es de esa región. ¿Ya? La fama de Salomón se extendió y la reina de Saba fue hasta Jerusalén. Hizo el mismo viaje, 2.550 kilómetros de ida, 2.550 kilómetros de venida para escuchar la sabiduría de Salomón. Aparte de eso, hermanos, recuerden que los judíos estuvieron en Egipto. ¿En qué continente se encuentra Egipto? A ver, historia, geografía aquí, sencilla. ¿En qué continente? En África. ¿Y dónde queda Etiopía? En África. Así que hubo influencia judía. Y este hombre venía a adorar al Dios de los judíos. Era un prosélito. Era un convertido. Que había escuchado acerca del Dios de Israel y vino hasta esa región. A la reina de Saba usted la va a encontrar en Primera de Reyes, capítulo 10, versículo 1. Ahora, este hombre fue y adoró a Dios, pero pasaba algo. Este hombre no era salvo todavía. Escuche, él venía de adorar a Dios, pero no era salvo. Porque por la ley nadie será justificado. Es posible que usted hoy esté aquí, adorando a Dios, pero no sea salvo. Y es posible que usted haya viajado mucho para llegar aquí, pero no sea salvo. Y es posible que usted haya invertido dinero para llegar aquí, pero no sea salvo. Y es posible que usted sienta que está orando, cantando, que Dios le está escuchando, pero usted no sea salvo. Este hombre venía de adorar a Dios, hizo una inversión, hizo un recorrido, tenía deseo en su corazón de adorar a Dios, pero todavía no era salvo. Porque es posible creer en Dios. ¿Cuántos creen en Dios? Levante la mano los que creen en Dios. Amén. Los demás no creen. ¿En quién cree usted? Bueno, pero hay diferencia en creerle a Dios, ¿sí o no? Muchos creen en Dios. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Ya? Entonces es posible que usted esté hoy aquí porque usted crea en Dios. La pregunta es si usted le cree a Dios. Y la única manera es que usted escuche su palabra. Porque esta es la palabra ¿de quién? La palabra de Dios. Bien. Ahora, otra cosa que podemos ver en él, váyase al versículo 28, dice, volvía sentado en su carro. ¿Qué carro sería? A ver. ¿Cómo sería? ¿Un Lamborghini? Imagine la plata que él tenía. Un Lamborghini, un Ferrari. ¿Ya? Para estas carreteras yo me hubiera comprado una Bronco, una 4x4, ¿sí o no? ¿Sí o no? Con amortiguadores elevados para que no coja las dunas del desierto. No, dice que venía sentado en su carro. Bueno, los carros de la época eran tirados por caballos o por camellos, ¿ya? Y no tenían la comodidad de hoy en día, aire acondicionado, no. Eran simplemente cosas que los cubrían, unos techitos que los cubrían, o a los siervos que estaban allí de aires acondicionados humanos, ahí venteándolo todo el camino. Se cansaba el uno, bueno, el que sigue. Bien. Pero noten lo que pasaba con este hombre. Dice que volvía en su carro leyendo al profeta Isaías. Hombre, si ya vienes de adorar, ¿para qué te vas todo el camino leyendo la Biblia? ¿Cuántos estamos hoy aquí? Y ya están. Ay, ¿a qué horas termina el hermano? Ya lleva media hora. Y él dice que va a terminar, pero eso se echa otros 15 minutos. Este hermano se demora mucho. Este hombre venía a escuchar a Dios por medio de la ley, porque allá se leía, en el templo se leía la Torá.
o la Mishnah, la interpretación de la ley. Pero aún así, camino a casa, seguía meditando en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros, hermanos, cuando salimos de este lugar? ¿Qué hacemos cuando estamos en casa? ¿Qué hacemos después de recibir una instrucción, una enseñanza, un estudio? ¿Qué hacemos? ¿Hacemos lo mismo que este hombre? ¿Nos vamos camino a la casa pensando en aquello que la palabra de Dios nos enseñó? Conversando con el hermano Juan Carlos, hablábamos de que en ocasiones, me perdonan mujeres, con los hombres no pasa mucho, puede pasar, yo no digo que no, puede pasar, pero con las mujeres más. Llega el domingo y dice, me voy a poner esto, ¡ay no! Eso me lo puse hace 8 días. ¿Les ha pasado? Bueno. No, hace 15 días me puse eso, no, otra cosa. Yo le decía al hermano Juan Carlos, hombre, no debieran preocuparse si los hermanos muchas veces ni se acuerdan de la predicación, se van a acordar de lo que usted llevaba puesto. No se acuerdan de lo que Dios nos dijo, ahora se van a acordar de lo que usted tiene puesto. Y da risa, pero es triste. Escuche, da risa, pero es triste. Es triste que nosotros no tengamos en nuestro corazón el deseo de seguir meditando en lo que Dios nos enseñe. Este hombre iba camino de regreso a Etiopía, pero iba leyendo la palabra de Dios. Hermanos, este hombre podía haberse comprado cualquier otra cosa, y en esa época había muy buena literatura. Pero tenía un rollo del profeta Isaías. ¿Usted sabe cuánto costaba un rollo del profeta Isaías? No era que, ¿cuánto vale una Biblia? 50. ¡Ay, eso tan caro! 50,000 pesos una Biblia, hermano. ¿Usted no tiene una que me regale? ¿Sabe cuánto costaba un rollo? Más o menos. Podía costar 500, dependiendo, a 1,000 denarios de un libro. Y hay 66 libros. Un denario es el equivalente de un salario mínimo diario de un trabajador. Así que multiplique 500 por 33,000 pesos más o menos. Este hombre hubiera podido comprarse cualquier cosa, pero compró el libro del profeta Isaías. No sabemos si tenía los demás. No sabemos si tenía los demás. Los otros 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Cuántos de nosotros invertimos en otras cosas y ni siquiera una Biblia compramos? No, hermano, yo la tengo en el celular. En el celular te llaman, te escriben, en el celular te llegan notificaciones y terminan más pendiente de las notificaciones que de lo que está enseñando Dios. Este hombre invirtió porque quería llenar su corazón de la palabra de Dios. El no invertir en una Biblia, hermano, ¿sabe qué nos está mostrando a nosotros? Que no le damos valor a la palabra de Dios. No le damos valor, porque ni siquiera para invertir en una Biblia. A veces ni siquiera regalándolas. A veces se han regalado y las dejan viviendo aquí en el local. Y llegan a buscarlas. Hermano, una Biblia, ¿usted no me la vio por ahí? Si así fuera con los celulares, ¿no? A los 8 días, hermano, ¿usted no me vio el celular? No, a los 8 días no. Usted va en la esquina y se devuelve corriendo asustado. Llega aquí con el corazón que se le sale. ¡El celular! ¡El celular! Pero la Biblia, déjela ya, eso no se pierde, los hermanos la guardan. Y vuelve y da risa, pero es triste. Es triste, hermanos. Bueno, este hombre tenía otro corazón. ¿Qué otra actitud positiva vemos en este hombre? Versículo 29 dice, y el Espíritu dijo a Felipe, acércate a ese carro y júntate a él. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y le dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Noten, hermanos, otra buena actitud de este hombre, reconoció su incapacidad de interpretar las Escrituras. No dijo, no, yo, un ministro así, ¿usted cree que por qué me pusieron aquí? ¿Porque soy bruto? ¿Porque no soy leído? ¿Porque no tengo conocimiento, no tengo entendimiento? ¿Por qué cree que me colocaron aquí? Hombre, no, este hombre reconoció su incapacidad de interpretar las Escrituras y rogó que se las explicaran.
A veces nosotros es al revés. Nosotros estamos rogando porque otros quieran escuchar. Este hombre tenía otra condición. Porque este hombre había entendido que por algo Dios había dejado maestros. ¿Para qué Dios deja maestros si yo soy mi propio intérprete? ¿Para qué? Y yo decir que yo no necesito que alguien me enseñe es contradecir a Dios y decirle, ¿para qué le diste dones a hombres si yo no los necesito? ¿Para qué? Ahí se le fueron las luces a Dios, ¿no? ¿Sí o no? Pero la palabra dice, y aún nos constituyó apóstoles y a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Creemos que hay apóstoles, en las escrituras están, profetas, evangelistas, pastores, pero no maestros. Eso no hay. Yo soy mi propio maestro. Yo no necesito esos. Este hombre reconoció y dijo, yo necesito que alguien me enseñe. Y rogó. No fue que le dijo, y usted sí sabe. No, rogó. Un funcionario rogándole a un hombre que iba caminando para que le explicara las escrituras. Tenía una actitud humilde. Reconoció su incapacidad de interpretar las escrituras y quiso que alguien se las explicara. Punto número 3. Felipe le predica el evangelio. Sencillos los puntos para que los memorice. Felipe le predica el evangelio aprovechando que este hombre le está diciendo que no entiende y le ruega a Felipe que por favor suba y que le predique. Entonces dice, versículo 32, el pasaje de la escritura que leí era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, ¿qué hizo? Noten algo, hermanos, ¿qué hizo Felipe? Felipe estaba preparado para predicar el evangelio. Felipe obedeció la voz de Dios cuando le dijo, levántate, y yo meditaba en eso, bueno, levántate, diría que estaba acostado, diría que estaba durmiendo, relajado, no estaba haciendo nada, y digo, lo veo muy cómodo, lo voy a poner a trabajar. No, ese levántate es, toma camino, toma esta decisión. Y lo envió. Hermano, Felipe no dijo, bueno, pero ¿y aquí en Samaria por qué no organizamos una campaña evangelística? ¿Por qué no salimos 10, 12 de misión por el mundo? No, si Dios llamó a Felipe, Felipe no miró para atrás y dijo, ¿y quién va a ir conmigo? Hermanos, ¿por qué a veces nosotros creemos que se tiene que organizar una salida de evangelismo para predicar? Hermano, es que en la iglesia, y cuando yo escucho esa frase, en la iglesia, yo siento que tú no eres de la iglesia, porque tú estás hablando de otros. Porque si tú fueras de la iglesia, tú no dirías en la iglesia, tú dirías nosotros no salimos a evangelizar. Pero cuando tú utilizas la expresión, es que en la iglesia no se evangeliza, pues yo siento que tú estás hablando de otro grupo de personas en el cual tú no perteneces. Felipe no esperó una campaña misionera de Jerusalén. Felipe no esperó una campaña misionera de Samaria. Felipe entendió que la predicación del evangelio es una responsabilidad personal. Escucha, la predicación del evangelio es una responsabilidad personal. ¿Está mal que hagamos salidas evangelísticas? Por supuesto que no. Lo que está mal es que no prediquemos si no se hace una salida evangelística de iglesia. Eso está mal. Eso sí está mal. Que se hagan no es pecado, pero que yo pudiendo predicar no lo haga, ahí es donde yo debo examinarme. Felipe salió enviado por el Señor a predicar el evangelio solo. Ay, hermano, pero el Señor dijo que es de 2 en 2. Aquí lo mandó solo. Y fue el mismo Señor. El mismo Señor.
solito lo mandó. Y Felipe estuvo dispuesto a predicar el Evangelio. Nosotros, hermanos, podemos y debemos predicar el Evangelio en cada oportunidad que nos da el Señor, sea solo o acompañados. Nunca nos excusemos en que es que en la iglesia no salimos a evangelizar. Porque el Señor no va a decir, bueno, ¿por qué no salieron todos a evangelizar? El Señor va a decir, tú, ¿por qué no predicaste? Porque el juicio va a ser individual. No es colectivo, no es en grupo. Y predicar el Evangelio es predicar el Evangelio, no es predicarme a mí, no es predicar la iglesia, ni contar mis experiencias. Predicar el Evangelio es predicar el Evangelio. Felipe no le dijo, uy, pero eso que usted leyó allá, no, si le contara, yo vengo de Samaria y allá en Samaria el Señor me usó grandemente. Bueno, se puso a contar sus experiencias. Partiendo de esa escritura, le predicó el Evangelio. Porque lo que salva, hermanos, es el Evangelio. Noten en el versículo 40, salte un momentico al versículo 40. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó. Felipe, ¿y cuántos más? ¿Cuántos más iban con Felipe? Solo, él andaba solo. Por donde iba, predicaba. No se dijo, no hermano, pero es que allá no, porque es que la iglesia no ha enviado a nadie acá a predicar. Cuando los hermanos envíen a alguien, entonces yo predico. No. Siguió el camino hacia Cesarea predicando el Evangelio de Dios. Ahora, hay algo particular en Felipe, y es que Felipe conocía las Escrituras. Porque en el versículo 32 al versículo 35 vemos cómo Felipe comenzó con esa escritura de Isaías 53 y dice que partiendo de allí y pasando por todas las escrituras le anunció el Evangelio de Jesús. Yo le hago una pregunta, hermanos. ¿Cuánto conoce usted las escrituras? Una pregunta sencilla. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? ¿Cuántos saben cuántos libros tiene la Biblia? Levanten la mano y yo les pregunto. Los demás no saben. Bueno. A los que la levantaron yo sé que saben. ¿Cuántos libros del Antiguo y cuántos del Nuevo? Así es. Hermanos, es curioso que a veces, yo lo he visto, hace poco no lo veo, pero en una ocasión lo vi. Hermanos, vamos a leer Filemón, y empezaron desde Génesis. Y no lo encontraban y volvieron a Génesis. No saber ni siquiera dónde está un libro de las Escrituras. Vamos a leer el profeta Habacuc. ¿Habaqué? ¿Eso existe? Sí, está por ahí cerquita del profeta Nahum. ¿Nahum? Hermanos, ni siquiera las Escrituras, ni siquiera cuántos libros tiene, cómo ubicar un libro. Bueno, Felipe era todo lo contrario. Felipe conocía las Escrituras. Ay, hermano, es que yo no sé cómo predicarle. Felipe comenzó desde Isaías 53. Porque toda la Biblia habla del Evangelio. Toda la Biblia habla del Evangelio. La Biblia no son fragmentos. La Biblia fue escrita por un solo autor, Dios. Tiene un solo mensaje, la reconciliación del hombre con su Creador. Ahora, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Porque dice que le predicó el Evangelio al etíope y que él por todas las partes donde iba anunciaba el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Bueno, en una forma resumida, en una forma práctica, lo encontramos nosotros en 1 Corintios capítulo 15, porque a veces uno hace esta pregunta a las personas y dan respuestas más abiertas. Toda la Biblia, toda la palabra de Dios. Pero en realidad, el Evangelio, la palabra es
buenas nuevas o buenas noticias o nuevas buenas. ¿Cuáles son esas buenas noticias? Bueno, dice 15:1, además les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, en el cual también perseveran, por el cual asimismo si retienen la palabra que les hemos predicado son salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ahorita les va a recordar, porque ya se los había predicado, que es el evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Este es el evangelio. No se trata de conocer toda la Biblia, se trata de entender que Cristo vino a morir por tus pecados, que Cristo fue sepultado y que Cristo resucitó para enseñarte que hay vida después de esta vida, que no es como las canciones del mundo, disfruta, haz lo que quieras ahora porque la vida es una sola en este mundo, pero hay otra vida después de esta vida y esa no se acaba. O la pasamos con Dios o la pasamos lejos de Dios. El evangelio nos enseña, hermanos, que la única manera de nosotros evitar la condenación eterna es por el sacrificio y la obra de Jesús en la cruz. Ese es el evangelio. Ay, hermano, pero es que hay personas que uno tiene que ir con otras cosas. Sí, yo le puedo explicar otras. Pero esas otras nunca van a reemplazar el evangelio. Porque si alguien se convierte, y ha pasado, que llegan a la iglesia del Señor, porque aquí no se recogen diezmos, pero no creen en el evangelio, se irán. Si alguien llega porque se le ha enseñado que a los cristianos Dios los bendice y que Dios los prospera, llegarán. Pero si no han obedecido el evangelio, se irán. Si alguien llega porque aquí en la iglesia usted consigue un buen esposo, una buena esposa, y si de pronto es rebelde, él o ella, Dios los transforma y usted va a tener un buen matrimonio, pero no cree en el evangelio, se irá. Porque es solo el evangelio el que salva y es solo el evangelio que transforma. Así no entendamos muchas cosas. Felipe le explicó el evangelio partiendo de esa escritura, pero no le enseñó todas las doctrinas. Porque hay doctrinas en las escrituras que no estaban cuando Felipe le enseñó a este hombre. Pero este hombre creyó en el evangelio. Sin la obediencia al evangelio no hay salvación. ¿Qué dice Marcos capítulo 16, 15 y 16? Dice en palabras de Jesús. Vamos a leerlo el 15. Y les dijo, vayan por todo el mundo. ¿Y qué? Y prediquen el evangelio a toda ¿qué? Perdón por esta expresión que voy a decir, pero es bíblica. Si usted no es hijo de Dios porque no ha obedecido el evangelio, usted es una criatura de Dios. El suegro mío se disgustaba con esto, no sé si todavía lo siente. Él decía, todos somos cristianos. No. Hay criaturas de Dios. La palabra criatura son creación de Dios y hay hijos de Dios. Y nosotros venimos a ser hijos de Dios por adopción. Escuche, venimos a ser hijos de Dios por adopción. Efesios capítulo 1, versículo 4. Fuimos adoptados por Dios. Nos dice que recibimos el espíritu de adopción. Gálatas. Somos adoptados. Así que si tú crees que eres hijo o hija de Dios y no has obedecido el evangelio, no es así. Tú eres una criatura de Dios. Despierte al que está al lado y dígale, vea, ya terminamos este punto, ¿no? No el sermón completo. Entonces dice, versículo 16, ¿el que creyere qué? El evangelio. Porque ¿qué mandó a Jesús a predicar? El evangelio. El que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. Mas el que no creyere, tus padres y mis padres, nuestros hijos incrédulos, primos,
nietos, sobrinos, serán condenados si no obedecen el Evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué pasó con el etíope cuando Felipe le predicó el Evangelio? El etíope entendió que él era pecador y que necesitaba ser salvo. Versículo 36 de Hechos 8 dice: y yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Usted cree que era que el etíope tenía calor y dijo: bueno, Felipe, aquí hay agua, mójame, aprovechemos ahí las dos, me refresco? No, porque Felipe le predicó el Evangelio, y en el Evangelio está implícito el que si tú crees eres salvo y si tú no crees vas a ser condenado. El etíope entendió eso, y el etíope dijo: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ahora, la respuesta que nosotros vamos a encontrar aquí es curioso, porque Felipe había tenido una obra misionera en Samaria y dice que se convirtieron cantidad de personas, ¿sí o no? En Samaria, ¿sí lo recuerdo o no? Bueno, que incluso se bautizó uno que se llamaba ¿cómo? Simón el Mago. Se bautizó y andaba con Felipe para arriba y para abajo, viendo a Felipe hacer señales y prodigios, sanaciones. No podía transmitir dones, pero sí hacía milagros. El Espíritu Santo estaba sobre Felipe y él hacía esas obras. Y se bautiza este hombre. Ahora Felipe, cuando este hombre le pregunta: bueno, ¿qué impide que yo sea salvo? Que yo obedezca al Evangelio, que yo sea bautizado. ¿Qué le dice Felipe? ¿Cuál fue la respuesta? Versículo 37. Si crees de todo corazón, ¿por qué es posible que usted se bautice sin creer de todo corazón? Movido porque alguien le está diciendo: ¿cuándo se va a bautizar? Bautícese. Yo veo eso y a mí me da temor. Me da temor con algunos hermanos que hacen eso porque no estamos entendiendo, hermanos, que no es solamente el hecho de meterse al agua. Porque movido muchas veces por nosotros, las personas se mojan y creen que son salvas cuando no han nacido de nuevo. Pero hermano, ¿él se bautizó? Sí, pero es posible que no haya creído de todo corazón. Por eso es que Felipe le dice: tú me estás preguntando a mí, ¿qué impide que tú seas bautizado? Es si tú crees de todo corazón. Si tú no crees de todo corazón, no te bautices. Ay, hermano, pero sin el bautismo no hay salvación. Sin creer no hay salvación. El bautismo no es mágico. Aquí hay agua. Y podríamos aquí hacer una campaña. ¿Quién desea recibir al Señor? Recíbelo, mira, aquí hay agua, bautízate. Y las personas puede que se metan al agua, pero sin creer de todo corazón. Y yo vuelvo a hacer la pregunta que hacía hace 8 días en la meditación de la cena. ¿Cuántos estamos convencidos de que cuando obedecimos el Evangelio, siendo bautizados, creíamos de todo corazón? Hagámonos esa pregunta, porque estamos a tiempo, hermanos. Dice Eclesiastés: más vale perro vivo que león muerto. Y si estamos vivos, estamos a tiempo de revisar nuestra conversión. Si realmente nacimos de nuevo, o si simplemente nos metimos al agua del bautismo porque alguien nos dijo: es que bautícese. ¿Cuándo se va a bautizar? Mire, bautícese. Usted ya está listo. ¿Cuánto lleva acompañándonos? Más de 1 año. Bautícese, bautícese. Pero si no ha creído de todo corazón. Esa fue la pregunta de Felipe. ¿Me preguntas qué es lo que impide? Pues que tú no creas de todo corazón. Felipe sabía que habían personas en la iglesia que se habían bautizado, pero no habían creído. Y por eso es que los apóstoles le tienen que decir a Simón el Mago: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el intento de tu corazón, porque veo que en prisión de hiel y amargura estás. Prisión de hiel y amargura.
hay que dudar de una conversión, si esa es la condición del ser humano. Porque es posible que no haya creído de todo corazón, haya sido movido por alguna otra cosa, una emoción, un sentimiento, alguien le impulsó. Felipe quería que este hombre estuviera seguro de que estaba obedeciendo realmente el Evangelio. Creer de todo corazón es entender que somos pecadores. Creer de todo corazón es entender que estamos separados de Dios aunque asistamos a una iglesia. Creer de todo corazón es creer que Dios no me oye, porque Dios no oye a los pecadores. Creer de todo corazón es entender que estoy muerto, aunque viva físicamente. Creer de todo corazón es entender que soy esclavo del diablo y del pecado. Creer de todo corazón es entender que si muero en esa condición pasaré la eternidad en el infierno. Creer de todo corazón es entender que no soy salvo por buenas obras. Creer de todo corazón es entender que solo la sangre de Jesús me puede limpiar de mis pecados y que solo Él me puede justificar delante de Dios, porque es solo su obra, la única que Dios recibe. De nadie más se ha dicho: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. De nadie más se ha dicho esto, solamente de su Hijo Jesús. Creer de todo corazón, hermanos, es reconocer que yo necesito reconciliarme con mi Creador, que soy pecador y que si muero en esa condición, estaré por toda la eternidad lejos de su presencia. Para terminar, hermanos, el etíope y su conversión. Versículo 39. Dice, verso 38, y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Ahorita noten algo, este hombre era eunuco. ¿Qué pasaba con los eunucos? Bueno, los eunucos jamás hubieran podido servir a Dios. Ellos podían asistir al templo, y eso que hasta cierto lugar. Según Deuteronomio 23:21, váyase un momento a ese pasaje, Antiguo Testamento, libro de Deuteronomio, quinto libro. Deuteronomio 23:21. Note lo que pasaba con estos hombres. Cuando haces voto a Jehová, este no es. Este no es. Qué pena, hermanos. Sí, está aquí en los excluidos de la congregación. 23. Qué pena. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga magullado los testículos o amputado su miembro viril. Noten, no entrará en la congregación de Jehová el que tenga los testículos magullados o amputado su miembro viril, es decir, eunuco no va a entrar. Este hombre, por la ley, jamás hubiera podido servir a Dios, pero ahora que ha obedecido al Evangelio, puede servir a Dios. Lo que en el mundo podía ser un impedimento para yo agradar a Dios, si yo me arrepiento de todo corazón, creo al Señor, obedezco el Evangelio, el Señor me puede usar. El Señor nos puede usar. Ahora este hombre podía entrar, no a la congregación ahí de los judíos, ahora iba a ser miembro de la familia de Dios. Pero hay algo, podemos nosotros decir si este hombre realmente había creído de todo corazón, es decir, si había nacido de nuevo. ¿Cómo saber nosotros si este hombre realmente había nacido de nuevo? Bueno, nos dice que este hombre, después de que recibió el bautismo para el perdón de sus pecados, versículo 39, en el final dice, y siguió como gozoso su camino. ¿Qué nos dice Gálatas capítulo 5 versículo 22? Mas el fruto del Espíritu es, ¿ven? Amor y después gozo. Este hombre había nacido de nuevo.
porque siguió gozoso su camino. Gozo, hermanos, gozo. El gozo no es estar feliz cuando llega el viernes. Los niños se ponen felices el viernes. No, ay, mañana no tengo clases. En el mundo nosotros nos poníamos felices el viernes, ¿sí o no? ¿Sí o no? Fin de semana, viernes de chelas, ¿sí o no? Sábado de viejoteca, after party, bueno, lo que sea. Domingo de ciclovía y paseo con olla. No, estar gozosos, hermanos, es aprender a vivir cualquiera sea nuestra condición, confiando en Dios. Eso es gozo. Este hombre siguió gozoso su camino, porque las evidencias del nuevo nacimiento no es el bautismo, sino el fruto. Escuche, las evidencias del nuevo nacimiento no es el bautismo, son los frutos. Y este hombre estaba mostrando frutos. En Primera de Juan, ¿hasta ahí, hermanos, están entendiendo? Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6. Vamos a leer varios pasajes aquí en Primera de Juan y para que tenga un contexto rápido de uno de los propósitos de las cartas de Juan es, los hermanos estaban preguntándose quién era y quién no era un hijo de Dios, así que Juan escribe para que cada uno de nosotros se examine y pueda darse cuenta si eso no es un hijo de Dios. Ese es el propósito de estas tres cartas. Entonces, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ¿qué dice? Ay, hermano, entiéndalo, Él es nuevo. Eso no dice Juan. Ay, hermano, entiéndalo, él está pasando por un momento espiritual bajo. Eso no dice Juan. ¿A quién le vamos a creer? ¿Lo que usted dice o lo que dice Dios? ¿Cómo vamos a juzgar? ¿Por lo que tú crees o lo que dice la palabra? Ay, hermano, no juzgues. Jesús dijo, juzguen con justo juicio. Y el justo juicio lo da Dios. Si decimos que hemos nacido de nuevo, pero andamos, vivimos, practicamos las tinieblas, mentimos. Pero no es lo único que dice Juan. Capítulo 3, versículo 8. El que practica el pecado es un hermano débil. Es un hermano que le falta instrucción. Es un hermano que ustedes no han cuidado del hermanito y por eso es que está así. Ustedes son los culpables, porque ustedes no lo han discipulado, porque ustedes no le han instruido, ustedes no le llaman. ¿Cuántas frases salen que no son bíblicas? El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero no es lo único que dice Juan. Versículo 11. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio. Perdón, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. O sea que nunca peca. Sí, no lo practica. Porque ¿qué es practicar? Ejemplo, alguien que juega fútbol y lo practica cada 8 días. ¿Está practicándolo? ¿Sí o no? Pero usted no me puede decir que usted practica cuando es cada 2 años. No, yo practico ciclismo. ¿Y cada cuánto monta? No, hay cada 2 años. No, usted no practica. Usted sale a montar en bicicleta. Práctica es algo constante. El que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. Noten, no puede pecar, no puede practicar el pecado, porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. En esto se manifiestan. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Examinémonos. Examinémonos. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y recuerde, no lleve esto a Romanos capítulo 14. Porque usted puede decir, el amor, ¿qué es el amor? ¿El saludo, el decirle te amo? No. El amor no hace mal al prójimo. Porque si tú amas a tu hermano, entonces no robarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio. Si tú amas, tú no vas a hacer nada de eso.
Porque puede que alguien diga, yo sí amo, pero adultero. No, es que yo sí la amo, pero miento. No, yo sí te amo, pero no soy responsable. Pero te amo. No, el amor no hace mal al prójimo. No son las palabras, son las acciones las que demuestran el amor. Y Juan nos está enseñando eso. Termino, bueno, en primera de Juan, versículo 18. Todavía no hemos acabado, no se alegre tanto. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. ¿Cómo sé yo que he nacido de Dios? Porque yo estoy luchando contra el pecado. No estoy pecando y luchando, que hay diferencia. Hermano, ¿cómo está? Pecando, pero luchando. No, estoy luchando, aunque a veces peco. Y esa es tu realidad y es mi realidad. No crean que los que nos paramos acá al frente ya estamos más cerca del cielo. No, es nuestra realidad. Pero estamos luchando, aunque a veces pecamos. No estamos pecando y luchando, porque no es lo mismo. Ay, hermano, es que yo caigo tanto, pero yo le pido a Dios. Pues pídele a Dios que te ayude a examinar si realmente naciste de nuevo. Porque si has nacido de nuevo, no puedes practicar el pecado. Felipe y el eunuco, hermanos, nos enseña mucho. Responsabilidades de evangelizar y deberes como hijos de Dios. Termino con algunas aplicaciones. La predicación del evangelio es mi responsabilidad. ¿Es la tuya, hermano? Vuelvo y pregunto, ¿la predicación del evangelio es mi responsabilidad? ¿Es la tuya? Amén. Entonces no vuelvas a decir que tú no predicas porque la iglesia no sale a evangelizar. Nunca lo vuelvas a decir, porque tú eres iglesia. Segundo, debo conocer las escrituras para poder enseñarle a los demás. Por eso te animamos a recibir instrucción. Mira, Juanca, ¿a usted cuánto le pagan por dar los estudios los miércoles? ¿Cuánto? El discipulado. Ajá. Es porque la iglesia necesita instruirse. Por eso enseñamos, hermanos. No porque nos paguen por horas o por palabras, por sílabas. Tu deber es conocer las escrituras, hermano. Por eso te invitamos. Recibe la instrucción de la palabra de Dios, para que no tengas la excusa de que no la conoces. Hay medios. Los lunes es por Meet o por WhatsApp. Por Meet. Si no puedes venir el miércoles, lo transmitimos por Facebook. Pero a veces ni siquiera por Facebook. Porque aquí en la congregación habemos 16 hermanos y 8 conectados. Y 2 estamos aquí. ¿Y el resto? ¿Qué hacen ustedes los miércoles, hermanos, cuando no pueden venir? No tienen un tiempo para conectarse y estudiar la palabra de Dios. A distancia, no lo tienen. No pueden sacar el tiempo. Es por tu bien, hermano. Es por tu alma. Porque la palabra de Dios es la única que puede nutrir el espíritu. Es por tu bien, hermano. Porque necesitamos conocer las escrituras. Para meditar, hermanos, ¿veo la obra del Espíritu en mi vida? ¿Veo la obra del Espíritu en mi vida? Es decir, si yo me examino, yo veo en mi vida amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. ¿Veo todo eso en mi vida? Segundo, si el etíope estaba dispuesto a renunciar a su virilidad por servir a una reina humana, ¿cuánto más nosotros debemos renunciar al pecado para servir a Dios? Yo a esto no lo voy a dejar. Jesús dijo, si tu mano te es ocasión de caer, córtatela. Si tu ojo te es ocasión de caer, sácatelo. Este hombre dijo, ¿qué tengo que hacer? Requisitos para servir a la reina. Número 1, ser castrado. Hágale, ahí voy. Y nosotros, para servir a Dios y para agradar a Dios, no estamos dispuestos a renunciar a nada. A cosas pecaminosas no queremos renunciar a ellas. Este hombre estuvo dispuesto a eso. Tercero, ¿hemos crucificado la carne con sus pasiones? ¿La hemos crucificado? ¿Realmente?
o la tenemos viviendo en la casa, a la carne con sus pasiones. Porque si yo profeso haber nacido de nuevo, pero sigo practicando el pecado, me estoy engañando y estoy poniendo en riesgo mi alma. Me estoy engañando y estoy poniendo en riesgo mi alma. Si yo no estoy dispuesto a renunciar a eso que Dios me dice, eso no te conviene, eso es pecado. Pero yo quiero seguir siguiendo al Señor, viviendo en el pecado, me estoy engañando y pongo en riesgo mi alma. Amigo o amiga que nos visitas, hoy puedes ser salvo. Hoy puedes recibir el perdón de tus pecados igual que el etíope. El etíope fue y dijo, no dijo, ay, pues me gustó, me pareció chévere. Bueno, esto porque me gustó la forma de explicar suya, pero otro día nos vemos. No. El etíope entendió que necesitaba el perdón de sus pecados y dijo, aquí hay agua. ¿Qué impide que yo reciba hoy la salvación de mi alma? Hoy tú puedes recibir la salvación de tu alma. No te confíes de haber venido y creyendo que has adorado a Dios, porque si no has nacido de nuevo no eres salvo y te perderás por toda la eternidad. Aunque hayas venido a adorar a Dios, aunque hayas hecho una inversión, aunque hayas pagado un Didi, un Way, te hayas venido en taxi, trajiste tu carro, lo que haya sido. Si no has obedecido el Evangelio, saldrás de este lugar como entraste, siendo un enemigo de Dios. Porque así llegaste aquí. No creas que al pasar las puertas te volviste amigo de Dios. Solamente cuando naces de nuevo, te reconcilias con Dios. Mientras tanto, eres enemigo de Dios. ¿Y sabes lo que le va a pasar a los enemigos de Dios? Serán destruidos. ¿Eso quieres para tu alma? Piénsalo. Dios les bendiga, hermanos.